Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la situación fiscal en Colombia, pero no se preocupen, no necesitan ser economistas para entenderlo. Comencemos. ¿Qué es la situación fiscal? En palabras simples, la situación fiscal es como la salud financiera del país. Es como si Colombia fuera una persona. Si gana más dinero del que gasta, está ahorrando y su futuro se ve bien. Pero si gasta más de lo que gana, está endeudándose y eso puede traer problemas a largo plazo. ¿Cómo está Colombia en este momento? Usando la analogía del trabajo, Colombia es como esa persona que perdió su trabajo donde le pagaban 3 millones de pesos y ahora solo gana 2, pero en vez de reducir sus gastos, se fue a vivir a un apartamento más grande, compró un televisor nuevo y encima le robaron la tarjeta de crédito. ¿Y qué significa esto? Significa que el gobierno colombiano está gastando más dinero del que recauda en impuestos. Esto genera un déficit fiscal. Es como una deuda que va creciendo cada año. ¿Y qué consecuencias tiene el déficit fiscal? Un déficit fiscal alto puede tener varias consecuencias negativas. Puede aumentar la inflación. Puede hacer que sea más difícil para el gobierno invertir en cosas importantes como infraestructura, educación, salud. Puede hacer que el país sea más vulnerable a una crisis económica. ¿Y qué se puede hacer para mejorar la situación fiscal de manera individual? Debes tener un plan financiero. Entiendo que en medio de dificultades, la tentación de buscar soluciones rápidas es bastante fuerte, pero ¿será que la solución es ir a Falabella y obtener una tarjeta de crédito? Obtener una tarjeta de crédito puede ser útil para emergencias, pero también puede ser peligroso. El endeudamiento debe manejarse con bastante responsabilidad. Hazte esta pregunta: ¿estás seguro de que podrás pagar las deudas que acumules? Las tasas de intereses pueden ser demasiado altas. En lugar de depender de una tarjeta de crédito, ¿has pensado en otras opciones? Por ejemplo, presupuesto ajustado. Evalúa tus gastos y prioridades. Hazte esta pregunta: ¿hay áreas donde puedas recortar? Ahorro. Intenta ahorrar una parte de tus ingresos cada mes. Esto te ayudará a enfrentar imprevistos sin recurrir a deudas, fuentes de ingresos adicionales. Hazte esta pregunta: ¿puedes generar ingresos extras? Tal vez un trabajo a tiempo parcial o un proyecto independiente. Es importante entender que la situación fiscal de Colombia afecta a todos. El déficit fiscal, la deuda pública y la recaudación de impuestos son temas críticos. El gobierno de Gustavo Petro también debe replantear sus estrategias financieras para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de toda la población. Antes de tomar decisiones financieras, considera el panorama general y busca soluciones sostenibles. La estabilidad fiscal es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. La situación fiscal en Colombia es un desafío que afecta a todos los ciudadanos. Aquí hay algunas reflexiones. El déficit fiscal, que representa la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, es alto en Colombia. Esto significa que el país está gastando más de lo que recauda. La deuda pública también es un tema relevante. El gobierno debe equilibrar la inversión en infraestructura y servicios con la necesidad de mantener una deuda sostenible. Las decisiones que tomamos a nivel individual también influyen en la economía del país. Si todos gastamos más de lo que podemos permitirnos, contribuimos al problema del déficit. Por otro lado, si manejamos nuestras finanzas de manera responsable, contribuimos a la estabilidad económica del país. Es fundamental que todos nos eduquemos sobre finanzas personales. Comprender cómo funciona el sistema fiscal y cómo afecta a nuestras vidas nos permite tomar decisiones informadas. Cuidar nuestras finanzas implica presupuestar, ahorrar, invertir y evitar el endeudamiento excesivo. En última instancia, la situación fiscal no es solo responsabilidad del gobierno, es un esfuerzo colectivo. Tomemos decisiones inteligentes, fomentemos la transparencia y trabajemos juntos para construir un futuro financiero sólido para Colombia. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. También puedes dejarme un comentario aquí abajo con tu opinión sobre la situación fiscal de Colombia. Nos vemos en un próximo video.